Y hoy, esta mañana, se presentaron en un móvil policial, dos uniformados, dijeron que iban a tomar huellas dactilares de presos, a cotejarlas con un registro que tenían, hacer un procedimiento oficial. Le dijeron, bueno, los papeles parecían estar en regla, tienen que someterse por una cuestión de protocolo de todos los episodios que han pasado en los últimos tiempos al control canino, un par de perros que olfatearon el auto y se dieron con que ahí había sustancias prohibidas de su comercialización por la ley. Había concretamente 21 cápsulas de 21 envoltorios con marihuanas. Estaban en la guantera del móvil de la policía. Estos dos suboficiales fueron detenidos, no se comunicó la identidad, pero obviamente que más allá de lo que podrá decir el gobierno a favor de que los controles ahora logran que no entre la droga a la cárcel, o al menos esta no entró, estaba claramente destinada a comercializarla con los presos. Y la acusación es de asociación ilícita. La verdad que desconozco porque la causa está con secreto de sumario y el expediente no lo he visto. Es una investigación sumamente incipiente. Mi defendido, a su punto de vista, es totalmente ajeno a los hechos que se investigan, pero bueno, ya veremos la prueba que hay. ¿Cuál era la relación de su defendido con las autoridades de la cárcel? Desconozco. En el día de hoy se ha ordenado la detención de 9 personal perteneciente al servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. Se han efectivizado 8 de esas detenciones, entre las cuales está un personal jerárquico, 6 guardias de seguridad y un personal médico. Se les imputa el delito de tortura seguido de muerte. Esto es por un hecho que sucedió el año pasado, en septiembre del año pasado, precisamente el día 18, en el establecimiento penitenciario de Bower, en el complejo carcelario número 1, donde un interno que estaba alojado en el lugar recibió golpes por parte del personal de seguridad y luego, posteriormente, se le colocaron medidas de contención mecánica, es decir, fue inmovilizado y atado a una cama del servicio médico y bueno, y eso le provocó un daño en su salud que después terminó en su muerte. Se efectuó un procedimiento de rutina en todos los establecimientos penitenciarios, más precisamente en el módulo MD1, con la participación de la Subdirección General de Conducta Penitenciaria y con colaboración del Grupo Especial del GIER. Al detectar al momento del ingreso del personal, una enfermera pasa por lo que es el body de paquete y posterior a ello se hace el control nuevamente de las pertenencias y de la persona. En ese control se observa en la mochila 2 cajas que contenían teléfonos celulares nuevos. Lamentablemente hemos tenido esta situación con 2 empleadas penitenciarias, lo que hace que el personal penitenciario en su mayoría no está, ¿no es cierto?, implicado en este tipo de delitos. Abrimos el bloque con un compilado que hicimos con la producción de los últimos hechos, de los últimos escándalos que ha tenido el Servicio Penitenciario de Córdoba. Vale decir que muchos de estos escándalos, hay un sitio cordobés especializado que se llama Rebelión que los anticipó antes que todos los medios, y vale dar el crédito, lo dijimos aquí en la Crónica al cierre, lo volvemos a repetir porque obviamente es nobleza obliga citar las fuentes. Y justamente que el periodista especializado que sigue estos temas, que ha escrito un artículo muy minucioso y realmente un análisis muy bueno de los últimos 16 años, para no quedarnos solamente con esta última foto, es Adolfo Ruiz. ¿Cómo andamos, Adolfo? Buenas noches. Hola, gracias por venir. Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, leíamos ese artículo, vamos a nombrar la revista, después lo vamos a mostrar a la Revista del Sur, pero haces un análisis de los últimos 16 años. El título es más que interesante porque vos decís cómo detonar, cómo destruir un sistema carcelario de más de 100 años en 16 años. Y te situás en una fecha y te vas al 2008 y te venís a la fecha. ¿Por qué? Sí, bueno, un poco por la polémica gestión que tuvo al frente del servicio penitenciario, una persona que hoy está presa y que nadie se explicaba cómo permanecía en ese lugar con todo el deterioro visible que se estaba viendo en el servicio penitenciario. Que estoy hablando de Juan María Bouvier, que fue hasta hace muy poquito tiempo el jefe del servicio penitenciario, el tipo que ocupaba el lugar que ocupa ahora Carolina Funes, la que vimos recién en el compilado. Hago, digamos, un paréntesis. Estás hablando de administración, inicio de la administración es Schiaretti, la primera administración es Schiaretti. Nueva administración de la Sota. Nueva, 2 periodos más de Schiaretti y el inicio, bueno, claro, ya no... O sea, son 3 de Schiaretti y 1 de la Sota. Uno de la Está Sota, bien lo que dijiste. A ver, Bouvier llegó al servicio penitenciario como un bombero después de otra sucesión de escándalos
que fue por un lado la fuga del porteño Lucy, y antes había sido un segundo motín que hubo en San Martín en 2008, y es un poco que detonó, y fueron a buscarlo a Bouvier, que se estaba retirado, para que se hiciera cargo, porque supuestamente tenía ascendencia en la tropa. Pero bueno, lo que yo hice en este artículo fue tratar de comparar el inventario de inicio, el inventario de ingreso que tuvo Bouvier y el inventario de salida 16 años después, y el deterioro que tiene el servicio penitenciario es tan bestial, es tan abrumador, que las cifras directamente son devastadoras y en buena medida explican esa sucesión, ese salpicado de noticias y de escándalos que hemos venido teniendo y que vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo, por lo menos hasta que se encamine la situación, porque bueno, se destruyó una institución centenaria. No es que fuera la panacea antes, ni que era el servicio modelo, pero sí tenía cierto grado de proporción, por ejemplo, entre penitenciarios y presos, entre capacidad de los establecimientos y población penal, entre verticalidad y horizontalidad en la organización, entre autoridad y autoritarismo, en fin. Hay una serie de cuestiones que sostienen una institución tan particular como son las personas que son las encargadas de cuidar a nuestros presos, que se empezaron a deteriorar y a arruinar y a descender hacia el subsuelo de los infiernos cada vez con mayor frecuencia, y también basado en un mecanismo de un darwinismo a la inversa, de desechar a los más aptos y premiar a los más sinvergüenzas. Mira, mientras vas hablando, estamos poniendo al aire ese artículo de la revista Sur, la verdad un artículo más que interesante, la revista que dirige Hernán Baca Narvaja, y después les vamos a mostrar un cuadro, pero profundízame ese concepto de darwinismo invertido. Sí, un darwinismo a la inversa, porque bueno, ¿qué es el darwinismo? La meritocracia también te lo hace. Bueno, es el premio y la supervivencia de los más aptos, los que mejor laburan, los que tienen mejores resultados, se supone que van a ir ascendiendo en la pirámide de una estructura verticalista como el servicio penitenciario. En estos 16 años pasó todo lo opuesto. Los más aptos empezaron a ser expulsados, empezaron a ser corridos de la organización o frisados, y fueron ascendiendo o los más obsecuentes, por no decir otra palabra, o los que se prestaban a la corrupción, o los que se prestaban al silencio, o los que eran parte también de un circuito de corrupción en múltiples ámbitos en los que se convirtió el servicio, que no era una organización vertical de corrupción en la cual todo lo manejaba un solo eje, sino que se terminó convirtiendo en una especie serie de desmadre de corrupción, digamos, de por todos kioscos lados. y de nichos de corrupción por todos lados, justamente por esta ausencia de autoridad en el buen sentido de la palabra, de ejemplo, de premio a la buena gestión. Eso fue lo que se fue deteriorando en la institución y por eso es tan jodida la situación en la que se encuentra. Dos cuestiones. Una, vos lo señalás a Bouvier como el tipo que estuvo al frente, pero obviamente hay quien lo designó. Dijimos recién, fueron dos gobernadores, los últimos dos gobernadores que han ocupado los últimos 24 años de la política cordobesa, que no lo movieron de ese lugar. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Qué responsabilidades hay para arriba? ¿Y qué fue, digamos, en qué se ve concretamente hoy ese deterioro? Sí, a ver, uno apenas nombra a un funcionario, se supone que tiene cierto hándicap como para trabajar, pero el cuarto o quinto año de la gestión de Bouvier ya se veían estos deterioros. Y en ese momento quien lo sostuvo y lo orientó, sobre todo al principio, fue el entonces ministro de Justicia, Luis Angulo, que había desplegado una política interesante, sobre todo en la primera gestión, en el primer gobierno de Schiaretti, pero después no supo darse cuenta a tiempo de que no estaba bien dirigido, y de hecho se le llevaron a Angulo las advertencias debidas de que las cosas no estaban funcionando bien. Yo le he hablado personalmente con él, hoy él está en el TCJ. Yo le habló también con su director de gestión penitenciaria, que era Farfán, y le dije, loco, sáquenlo a Bouvier porque no está haciendo las cosas bien, porque va a terminar en un escándalo. Yo lo advertí personalmente, sentado así, mesa por medio, no tenían por qué escucharme a mí, pero sí a la gente que estaba adentro. ¿Y eso se advertía desde cuándo, Adolfo? Y más o menos desde que terminó la gestión de la Sota, 2015. Año 2015 aproximadamente, claro. Ya se veía el deterioro, sobre todo por los mecanismos de corrupción, que no eran solamente esta cuestión de ingresos, de ventas y cosas prohibidas en las cárceles, sino también otro circuito que se está investigando actualmente en la Fiscalía de Gavier,
que es la corrupción administrativa en el servicio penitenciario a través de las empresas proveedoras, las licitaciones direccionadas, los contratos en los cuales las empresas se comprometían a entregar determinada cantidad de cosas y entregaban una décima parte de eso y no pasaba nada, porque era parte del circuito. Entonces, la corrupción que se generó fue bastante sistémica. Y en simultáneo, una de las cuestiones más graves que hizo esa gestión fue continuar permitiéndole a la política y a la justicia que siguieran llenando de presos las cárceles. Bueno, mira, con respecto a eso, vamos a ver, porque vamos a compartir un cuadro que vos hiciste en esa nota con respecto a la población carcelaria, pero antes quiero que escuches, porque los colegas de Canal C, el día que asumía Carolina Funes, la nueva jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, después de 6 meses de intervención de Gustavo Vidal Lázcano, dio una nota en profundidad. Principales lineamientos que, dice ella, le ha marcado el ministro Julián López, y sobre el final habla sobre la población carcelaria que hay hoy, y a partir de eso quiero que me cuentes un poco cómo estudiaste la evolución desde 2008 hasta ahora, lo que decía Carolina Funes. No, indudablemente, uno de los lineamientos solicitados por nuestro señor ministro de Justicia, Julián López, es esto: transparencia en la gestión, firmeza en la conducción y no tolerar ningún acto de corrupción en la fuerza. Bueno, ¿cómo vas a lograr eso? Porque es un objetivo importante. Es un objetivo importante y no imposible de cumplimentar. Para ello se han iniciado una serie de controles exhaustivos tanto al personal penitenciario, a las visitas, a cualquier funcionario que ingrese a todo establecimiento penitenciario. Los internos tienen en cada pabellón 2 a 3 teléfonos públicos por los cuales ellos acceden desde el horario de apertura hasta el cierre. Pero con esto, como te estaba comentando, que tenemos constantemente los arrojos de teléfonos celulares y las requisas diarias que sacamos entre 20 y 30 celulares de las diferentes requisas, tenemos inhibidores. Pero también tenemos un problema, que al quedar dentro del ejido urbano, ENACOM constantemente nos está intimando para bajar la frecuencia, porque complicaría, ¿no es cierto?, al resto de la sociedad. ¿La población adentro de las cárceles es justa? ¿Hay de más? ¿Hay de menos? Tenemos más de 14.000 internos y el incremento es exponencial. Lamentablemente, si bien diariamente está ingresando, no nos podemos manejar con el tema de la justicia. Nosotros estamos para la guarda y custodia. Eso hace que indudablemente la capacidad de los establecimientos deba irse ampliando diariamente. Deja muchas cosas para analizar, sí, lo de Carolina Funes. Me quiero ir primero a ese último punto que hablé de la población carcelaria. Mientras me ilustras eso, vamos a ir poniendo con la producción a frente el cuadro que elaboraste. Pero contame eso de la población carcelaria. Sí, estamos hablando, a ver, ella habla de 14.400 internos, que es la población actual, que prácticamente triplica la que había en 2008 cuando hicimos el inventario de ingresos, ¿sí? Triplica. Triplica prácticamente. En todos los establecimientos carcelarios de la provincia. Con el agravante de que en esa fecha existía todavía la cárcel de San Martín y hoy ya no está. O sea, estamos hablando de una cárcel menos. Ese es el cuadro que publicamos en Revista El Sur. Bower, cuando se construyó originalmente con sus 4 módulos, MD1, MD2, MX1 y MX2, tenía una capacidad declarada por Benito Rollo, la empresa que la construyó, de 1.587 internos. En 2008 la habitaban 2.153 y actualmente 6.748. O sea, multiplica por está 4. multiplicado por 4,25. Hay un asterisco ahí. Algunos pabellones de industria o de talleres y oficios se convirtieron en pabellones habitables. Claro. Además, se construyeron, se ampliaron algunos sectores, apilando gente. Hace poquito se inauguraron 2 pabellones más, 2 pabellones tinglados, que ya desde su concepción, desde el dibujo de arquitectura, ya eran ilegales, contrarios a las normas internacionales de espacio mínimo por interno, ya eran ilegales de entrada en el plano, ¿sí? O sea, vos imagínate que una cárcel ya nace de entrada ilegal. Claro. Bueno, esas son las cárceles que autorizan los ministros de justicia, que después se lavan las manos cuando estallan las cárceles y dicen, bueno, no, esto no es cuestión nuestra. Carolina Funes dice al final, bueno, ahí están los otros números. Sí, sí, la Bower Mujeres, 208, 212, 500 y pico, Cruz del Eje. Y en la UCA, ahí hay un error en el cuadro tal como se imprimió. La UCA, digamos, cuando se la inaugura como UCA, que es CROM,
Dijeron, este lugar tiene capacidad para 200 personas, no es 2008 sino 2012, y en 2024, en junio de este año, tenía 1033, o sea está multiplicada por 5,17. ¿Por qué se da esto? Porque la justicia no tiene la menor idea de a dónde está mandando la gente, no coordina con el Ministerio de Justicia de la provincia, ni mucho menos con el servicio penitenciario. ¿Por qué pasa esto? También en buena medida porque la dirección del servicio penitenciario, durante muchos años Bouvier, no se plantaban, no decían, no maestro, no te puedo recibir más gente, organícense de otra manera, fíjense si las preventivas las podemos hacer un poquito más cortas, fíjense si la gente que no está detenida preventivamente por delitos que no son violentos, si no le podemos dar domiciliaria, fíjense si no compran unas tobilleras como hacen en las provincias un poquito más desarrolladas que la nuestra. Digamos, hay un montón de políticas que la política puede hacer, pero que también el servicio penitenciario puede plantarse y decir, loco, me están jodiendo la vida a mí, me están poniendo en riesgo mi personal, no me están dejando hacer mi trabajo, después se generan estas cosas y los que van en cana son los penitenciarios. Que eso es lo que me dicen los penitenciarios. Me dicen, Adolfo, nosotros estamos trabajando como locos, donde antes trabajaba uno con 5 internos, hoy trabaja... Mira, te voy a dar un dato. Actualmente, para los 14.400 presos que hay, sí, la guardia, o sea, el personal de seguridad para cuidar 14.400 personas, son 990 tipos, que están divididos en 3 tropas, en 3 turnos, ¿sí? Laburan 48 por 24, con lo cual son 300 por turno que están para cuidar a 14.400 personas. Estamos hablando de un penitenciario por cada 40 presos. Uno por cada 40. Imposible. Es imposible. O sea, hay que agradecerle a nuestros queridos presos que no arman un quilombo y que no arman un motín, como estoy siendo irónico, por favor, que se entienda. Se entiende. Pero es llamativo que en la provincia de Córdoba no se generen desastres carcelarios con la actual proporción que tenemos de personal de seguridad frente a población penal. Porque esa es otra cuestión. Vos podés tratar de, en una celda que era para uno, podés hacer dormir a 4, sí. 6 también porque duermen 2 o 3 en el piso. 10 también porque duermen en el hall, arriba de un freezer o abajo de las mesas, como están durmiendo actualmente. Le dicen la pijamada, que no tienen dónde dormir y se acuestan en cualquier lado. Lo que no podés hacer, eso no lo podés hacer tampoco, pero lo que no podés hacer es mantener la misma cantidad de personal. Sí, por 2 razones. Porque no es seguro, porque no dan tratamiento y porque están reventados. Y esto que decís también, digo, tomarlo como ironía, porque tampoco podés, si tenés la idea de resocializar, si tenés la idea de dar un tratamiento penitenciario correcto, si aspirás a una, no digo, porque te saltan del otro lado al cuello diciéndote garantista, digamos, simplemente las condiciones mínimas. Yo quiero que sean garantistas conmigo, que soy ciudadano. Claro, quiero que me den la garantía de que fulano de tal, que fue condenado por chorearse que sea un auto, cuando vaya a la cárcel, me lo trabajen para que cuando salga no vuelva a chorearse. Eso es garantista. Quiero que me respeten mi garantía de víctima y de ciudadano y de pagador de impuestos, de que este tipo no está siendo empeorado en ese lugar. Y esa garantía no me la dan. Totalmente. Y me acusan de garantista porque pido que al tipo le enseñen un oficio o le den un espacio para laburar, o que los psicólogos que haya para atenderlo no sean 1 cada 500, o los médicos no sean medio cada 1000, o los trabajadores sociales no sean 1 cada 700, lo mismo que los jueces de ejecución. Entonces, claro, ¿qué tratamiento le puedo dar a ese tipo? Por mí que se joda el tipo, pero me voy a joder yo cuando salga. Te va a joder vos y se va a joder la gente que lo está viendo. No estamos defendiendo presos, estamos defendiendo libres, porque queremos que la cárcel sirva para reducir el delito, no para aumentarlo. ¿Se entiende? Nos quedaría para otro capítulo y otro bloque hablar de si esta duplicación de presos, y nos lo pueden contar del otro lado de la pantalla, mejoró en algo los índices de seguridad, pero no tengo más tiempo, Adolfo, porque la verdad que... Se responde sola. Se responde sola. Esa pregunta. Adolfo, felicitaciones por el artículo, felicitaciones a la gente de Revista El Sur, más que agradecidos también por el apoyo de la Revista El Sur y el tuyo a los trabajadores de los SRT. Nuestra solidaridad absoluta, incondicional con los colegas de los SRT, en una situación jodida, dolorosa, y que también me parece que forma parte de un todo, en el cual no es casual que se estén reduciendo las voces y que se esté tratando de silenciar las producciones locales o regionales. Es todo parte de un mismo paquete, de un mismo combo. No es solamente achicar gastos, es achicar democracia. Y me parece que ahí no tiene que haber grieta, no hay duda, y tenemos que estar encolumnados defendiendo no solamente a los laburantes, sino el derecho que tenemos los ciudadanos de tener libertad de expresión y voces múltiples. Gracias, Adolfo.
Nos vamos a una pausa, una nueva pausa en Redacción Abierta, ya venimos. Quédate.